nuestro columnista Martín Zuleta. Muy buenas tardes, esto es Resumen de Noticias. ¿Cómo va? Hola Carlos, un placer en saludarlo. Igualmente, hubo una declaración de Paola Miers, que está en Desarrollo y Libertad, que es el espacio político que como presidente lo llevan a Javier Milei, y dijo algo durante el reportaje de algunos aprietes que han habido en la provincia de San Juan, y recordando, lea la audiencia, porque nadie lo dice a esto, bueno, algunos desmanes en la sede de la agrupación en el departamento de Rawson. Pero me va a gustar enganchar la parte de la mitad del reportaje en adelante, hasta el final, donde habla concretamente Paola Mier de una presentación que quiere hacer en la provincia de San Juan. Necesarios para que esto empiece a crecer. Paola Mier es candidata a gobernadora, se lo ha contado muy bien ella lo que quiere hacer, y me gustaría ahondar un poquito más, porque el anuncio o el dato, si queremos hacerlo así, porque uno no lo tiene oficialmente, pero que a una candidata los CEOs estén marcándole la cancha, por decirlo de alguna manera, al oficialismo respecto de de no solamente irse, sino abandonar un territorio muy rico que es el de la provincia de San Juan. Así es, están en proceso de cierre las mineras. Y otro dato muy importante, se nos acerca mucho a la policía. La policía está descuidada, ha perdido autoridad. Nosotros vamos a dotarlo de pistolas Taser y a dotarlo sobre todo, devolverles la autoridad. Mire, cuando yo era chica no existían los celulares como ahora. Si no existía un celular, yo me voy a sacar una selfie, porque para nosotros el policía era nuestra figura, ¿no es cierto?, un emblema, y la verdad que nosotros teníamos respeto. Ahora se ha perdido el respeto hacia la autoridad, y los delincuentes lo saben que están desprovistos, saben que están en inferior condiciones que cualquier delincuente. Entonces la misma policía nos dice: no se olviden de nosotros, no se olviden de nosotros. Realmente hasta tienen que pagar de su sueldo la nafta de los autos. Los uniformes los tienen que pagar de su sueldo. ¿Qué es lo que queremos? ¿Por qué hacemos esto con nuestra policía, que son las personas que nos están cuidando? Entonces, el otro día una señora que yo estaba hablando de las pistolas Taser me preguntó cómo funcionaban, y le dije que era inocua, ¿sí?, que solamente es una descarga, un amperaje alto. Entonces lo único que hace es inmoviliza. Y me dijo: y bueno, y si la persona tiene problemas cardíacos, ¿qué hacemos? Que no robe, señora, que no robe. Entonces esto es lo que hay que cambiar, porque están los derechos humanos por encima de los derechos de los ciudadanos. Y la verdad que no, el que está robando, que vaya preso. Hay que dotar a la policía de autoridad. Qué testimonio, Paola, ¿no? La gente ya derechamente está cansado. Tenemos el audio, Tony, de la bulla y del fenómeno Milei en San Juan, para que lo escuche Paola. No, bueno, ya es importante esto, pero ¿por qué quería marcarlo? Porque... En Misiones, Castro, mire, yo estoy entrando justo a un programa de televisión también. Ahora ya en un ratito te dejo. Simplemente lo último que te pregunto es: ¿cuándo vienes a San Juan y cómo sigue tu campaña? Estoy regresando ahora en unos minutos a San Juan, he venido a la provincia de Misiones porque vamos a solicitar una medida cautelar de impugnar las elecciones, porque también están teniendo problemas y están apretando candidatos nuestros de acá de Javier Milei. Así que lo que está pasando a lo largo y lo ancho del país. Perdón, perdóname, quiero que escuches esto. No, bueno, ahí estaba la parte central, que quiero que ya lo escuchó Martín Zuleta con el pedido que va a ser la candidata a gobernadora por este espacio que a nivel nacional lo tiene a Javier Milei. ¿Escuchaste, Zuleta, no? Sí, escuché algo de una medida cautelar. Sí, por los aprietes que están recibiendo, bueno, que es una presentación que la va a hacer cuando ella venga, pero básicamente ha dado el título relacionado con la situación que ella plantea. Bueno, ellos también sufrieron, no dijo nada ahora, pero sufrieron una agresión, no sabemos de quién, pero naturalmente esto preocupa. Sí, a ver,
en esto quiero ser muy prudente. Entiendo que la doctora Miers también tiene su formación jurídica, por supuesto. Tengo que ser respetuoso también de esa visión y esa situación. Pero yo creo que debemos llamarnos un poco, todos los que hacemos política, llamarnos un poco a la calma, porque no está bueno dar una vuelta más de tuerca a muchas cosas que pueden llegar a terminar deslegitimando un proceso electoral que entiendo yo que ya de por sí viene muy manoseado con muchas cosas. Llevamos mucho tiempo los sanjuaninos discutiendo y debatiendo sobre las formas, sobre las maneras, sobre la ley de lema, sobre la reforma electoral, y meterle otro condimento más me parece a mí un poco desatinado. Con todo el respeto del mundo, entiendo que esto es una cuestión más política que jurídica o que legal. Es decir, solicitar una medida cautelar para suspender un proceso eleccionario por los actos que para nada, no quiero que se entienda que estoy avalando lo que ha denunciado este partido político, que son graves atentados contra la participación política, por supuesto. Pero yo creo que debemos calmarnos y debemos llamarnos a la reflexión todos los que hacemos política, y debemos contribuir a que el pueblo se exprese, a que el proceso eleccionario se lleve adelante en paz, y creo que estas cosas no contribuyen, estas declaraciones que pueden ser tener mucha repercusión desde lo político, pero bueno, creo que por encima de todo está la democracia, está la república, está la soberanía popular, y creo que debemos priorizar estas cuestiones. Una medida cautelar que suspenda las elecciones por estos hechos que está denunciando la doctora Miers, entiendo yo que desde lo jurídico no corresponde. A ver, el Código Electoral prevé una serie de pasos que deben darse y que deben cumplimentarse, y es solamente en función de la violación de esos pasos que uno puede, en definitiva, impugnar un acto eleccionario o suspenderlo. Pero bueno, en este sentido estimo y creo que estos graves hechos que está denunciando no encuadrarían dentro de la posibilidad de suspender el acto eleccionario, ¿sí? Me parece a mí que si eso es a lo que apunta realmente, desde lo jurídico me parece desacertado. Y si esto es una cuestión política, bueno, me parece triste porque bueno, no debemos utilizar estas cuestiones para sacar algún rédito político. Me parece a mí que debemos serenarnos. Mire que yo soy una persona que durante mucho tiempo he sufrido también persecución política en mi departamento, he tenido que en varias oportunidades hasta hacer exposiciones, en otras denuncias policiales, denuncias penales, pero siempre en orden o en función de ejercer los derechos ciudadanos y no de impedirlos, ¿sí? Claro. Martín, igualmente hay que decir, ¿no? ¿Cuál es uno tiene siempre la necesidad de alertar a la gente o informar debidamente a la gente, ¿no? Y por ahí aparecen encuestas que son desestimadas por los propios. Han habido consultoras que han tenido que pedir disculpas. ¿Tenés algún dato más o menos cierto, como siempre nos pasa a nosotros, que tenemos buenos informantes respecto de la tarea de campo, que es ocultar el punto de vista de la gente en San Juan? Se están llevando adelante algunos trabajos por parte del oficialismo y por parte de los opositores también, a los que uno puede ir teniendo algún tipo de acceso. Y a ver, el panorama, por la información que le va llegando a uno, sigue siendo muy reñido. Existe, como le vuelvo a decir lo que analizamos el otro día, existe una imposibilidad de poder con un criterio objetivo emitir una opinión, porque hay resultados que son muy difíciles de leer. Sigue existiendo digamos, sobre todo en Capital y en Rawson, una situación que es de muy difícil lectura, en donde Orrego le está yendo muy bien en Rawson y en Capital, pero a su vez
a quienes llevan en la boleta como intendente están bastante lejos de quienes se postulan por dentro del frente oficialista. Entonces, hay una lectura un poco complicada en ese aspecto. Y sí llama la atención que una de las estrategias fundamentales del oficialismo era la posibilidad de que juegue José Luis Gioja para sumarle verdaderamente al gobernador. Y hay preocupación porque la candidatura de José Luis Gioja se encuentra un poco estancada en cuanto a la posibilidad de que el electorado avale la fórmula, y ha empezado a perder votos. Entonces eso está preocupando de sobremanera en Casa de Gobierno. No obstante lo cual, desde la oposición tampoco hay un crecimiento de la figura de Orrego, que también se ha estancado en función, en términos generales, a 34 puntos. Siguen las encuestas marcando eso, y por consiguiente la posible definición está puesta y está en expectativa sobre si el resto de los opositores, con Marcelo Arancibia a la cabeza, pueden llegar a empujar un poco los números para que la oposición pueda pasar la línea del oficialismo, aunque con la llegada de Milei a San Juan y con los candidatos que apoya a Milei, también se está planteando un panorama bastante interesante, porque es evidente que la figura de Milei, su desembarco en la provincia de San Juan y las futuras acciones que uno va enterándose que van a llevar adelante, hacen de que es una obviedad que la estrategia de Milei de diferenciarse de Juntos por el Cambio le va a dar resultados en la provincia de San Juan a favor del oficialismo. Entonces, entre esa puja del crecimiento de Milei y de sus candidatos, por supuesto, y el posible crecimiento de Marcelo Arancibia, estaría en la definición de la elección, porque el resto de las figuras, Uñac, Gioja, Orrego, se encuentran ya bastante estabilizadas, por decirlo de alguna forma, sin perspectiva de mayores crecimientos y de mayores caídas. Entonces pareciera ser que la elección se va a definir entre esta especie de competencia entre los discursos más duros, como el de Arancibia, y los discursos más duros en apariencia del sector de Milei. Así que ahí va a estar centrada, desde mi punto de vista y según el análisis que uno puede hacer por las informaciones que recibe, ahí va a estar centrada la definición de la elección. Claro. Martín Zuleta, nuestro columnista, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Bueno, vamos dando del día a día en una campaña corta, porque estamos ya prácticamente llegando a fin de mes, y el domingo 14 de mayo serán los comicios en la provincia de San Juan. Bueno, y veremos cómo sigue esta historia, ¿no? Porque hay algunos hierros jurídicos que, bueno, apenan a mucha gente, porque cuando un profesional del derecho no hace las reservas del caso para, en caso de tener que ir a la corte, tener el camino, yo pienso solamente recordar, Martín, a propósito de la ley 48, ¿no? A propósito de eso, me acuerdo que la Fiat le hicieron una demanda por un accesorio moderno que tenía el Fiat y que no lo incorporó en el sistema de autoahorro. Bueno, era una demanda acumulada por muchos beneficiarios o los que habían adquirido el Fiat de aquel entonces. El total de la demanda era 50 millones de dólares. Cuando 50 millones de dólares, ahora o antes es lo mismo. Entonces, bueno, la Corte no hizo lugar. Y bueno, ¿qué le dijeron? Que no habían hecho la reserva del derecho que tienen para poder ir a la Corte. Y nada más que con una línea dejó sin efecto una demanda que era esperada por muchos de los que habían participado de esa unidad móvil que era un Fiat. Fíjese, le digo esto como un chascarrillo, si usted quiere, pero tiene que ver con la manera en que se tienen que encarar las cosas cuando uno tiene que aspirar a algo serio, como es la escala jurídica que es la Suprema Corte de Justicia, ¿no?
Sí, a ver, los tecnicismos jurídicos son importantes en lo que tiene que ver con el derecho público y en lo que tiene que ver con los derechos políticos, porque de esos tecnicismos dependen también las definiciones políticas muy importantes. Y no puede ser que la ciudadanía de San Juan esté prácticamente hace 1 año y medio, 2 años, hablando sobre el código electoral, sobre la posibilidad de selección o no del gobernador, y que bueno, desde los sectores opositores, desde la técnica procesal, desde la estricta técnica jurídica, digamos, no hagan todas las previsiones necesarias para que el pueblo de San Juan pueda tener, digamos, una resolución como corresponde de todos estos planteos que se han venido formulando desde hace mucho tiempo atrás. Y en ese sentido, la definición sobre la posibilidad o no de que Sergio Uñac sea finalmente habilitado para participar en las elecciones o no, dependería de una resolución judicial que, a nuestro entender, como ya lo hemos dicho anteriormente, al no haberse efectuado las reservas del caso correspondiente, la reserva del caso federal para que intervenga la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la oposición mayoritaria ha debido recurrir a una acción autónoma o independiente, una acción que hace que este caso y este planteo de la provincia de San Juan sea muy diferente a todos los planteos anteriores y a todos los fallos anteriores que ha debido emitir la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque en otros casos que siempre se han venido mencionando como antecedentes en los que intervino la Corte, siempre la Corte intervino en grado de apelación a través de una figura, en algunos casos, del per saltum. En cambio, en este caso, la oposición, cuando impugnó la candidatura de Uñac en el Tribunal Electoral, lo hizo sin hacer la reserva del caso federal, y eso obligó a que llegaran a la Corte Suprema de Justicia de la Nación con una acción autónoma, algo que no está previsto dentro de la Constitución ni de ninguna ley para abrir la competencia originaria y en única instancia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, esto, desde mi punto de vista, esta falta de previsión es grave, porque correspondería que la Corte Suprema de Justicia se despache directamente desestimando esta acción por no caer dentro del ámbito de la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así que eso también forma parte de lo que puede llegar a suceder con la acción judicial y la habilitación definitiva del gobernador Uñac. ¿Te sorprendió en el día de hoy el precio del dólar? 487, 490. Mire, los que venimos siguiendo esto y a los que nos gusta entender la economía y su implicancia dentro de lo que tiene que ver con la cuestión política, no podríamos de ninguna manera estar ajenos a esta situación y a esta información. El dólar, lamentablemente, y digo lamentablemente y lamento decir estas cosas en un medio de comunicación que puede llegar a alertar o alarmar, pero el dólar no tiene techo en la República Argentina. Aquel que diga que el dólar tiene que valer 500 o 600 o 1000 o 400 o 300 está haciendo mero voluntarismo, porque si uno se pone a ver, digamos, las condiciones macroeconómicas que tiene el gobierno hoy para contener la escalada del dólar, realmente son nulas. Es decir, que estamos en una situación muy grave, Carlos. Esto no es para alarmar a nadie, pero tampoco le podemos mentir a la gente. Este precio de referencia de 500 pesos es un precio de referencia, pero hoy el dólar no tiene techo. No hay posibilidades de que el gobierno pueda contener una subida del dólar. No hay reserva suficiente. Está gestionando hoy el gobierno y es lo único que tiene que hacer. Lo mismo que hizo el gobierno de la Rúa, obtener un megacanje y un respaldo por parte del Fondo Monetario Internacional que le garantice a la República Argentina que puede contar con dólares frescos para el caso de que exista una corrida, algo que no va a suceder por parte del Fondo Monetario Internacional, porque ya pedirle refinanciar la deuda y pedirle además un respaldo, hablando expresamente
de tener dólares suficientes para poder atender a un posible corrimiento de los actores económicos hacia el dólar. Realmente ya es pedirle demasiado al Fondo Monetario Internacional. No hay reservas, no hay dólares suficientes en manos del gobierno acá en la República Argentina para que pueda contener, digamos, un corrimiento de todos los actores económicos hacia el dólar, que es lo que evidentemente se está evidenciando, y hay hoy un grave peligro de devaluación en la República Argentina. El gobierno es un gobierno que se encuentra totalmente debilitado, sin posibilidad de reacción de ningún tipo y de ninguna índole. El presidente ha hecho un renunciamiento expreso a una continuidad una posible continuidad de su gobierno. El gobierno de Alberto Fernández está totalmente terminado, y quienes debieran respaldar al gobierno de Alberto Fernández, sostenerlo hasta el 10 de diciembre, le han soltado la mano. Claro. Hoy el único, digamos, político importante que ha quedado sosteniendo al gobierno de Alberto Fernández es Massa. Ya el kirchnerismo le ha soltado completamente la mano. Los gobernadores ya políticamente le habían soltado la mano, desdoblando las elecciones, y hoy desde el punto de vista político Alberto Fernández realmente va a pasar a la historia como el peor presidente de la Argentina, porque lamentablemente es un papel pobrísimo y tristísimo el de su gobierno, y en la actualidad, en la coyuntura presente, ha puesto en grave riesgo a toda la economía argentina las últimas apariciones de Alberto Fernández y las últimas decisiones que ha ido tomando. De hecho, como le decía yo recién, hoy el gobierno de Alberto Fernández no cuenta con dólares suficientes para contener una corrida de todos los actores económicos hacia el dólar, y el peligro de devaluación es inminente, Carlos. Es triste decirlo, sí, pero lamentablemente alguien lo tiene que decir, porque todos están escapándole al bulto, y creo que nosotros siempre nos hemos caracterizado por decir lo que pensamos en su medio. Claro que sí, claro que sí. Y Nicolás Dujovne, el ex ministro de Economía, dice: hoy todos miramos el dólar, pero el problema es la inflación. ¿Y creo? ¿Y qué quiere usted? Va de la mano. Esto, Argentina, el dólar y la inflación siempre han ido de la mano, siempre van de la mano, porque lamentablemente en nuestro país el dólar ha sido históricamente la moneda de reserva de los ahorros de los argentinos, y también una forma de protegerse contra la inflación por parte de los actores económicos argentinos ha sido siempre refugiarse también en el dólar. Es decir, que esto también va de la mano, dólar e inflación van de la mano. Mientras mayores niveles de inflación haya, también mayores intenciones de los argentinos comunes, de los ahorristas comunes, de irse al dólar, van a existir. Es decir, inflación y la suba del dólar van de la mano, y hoy el gobierno, le vuelvo a repetir, no cuenta con dólares suficientes para poder contener una corrida de todos los actores económicos hacia el dólar, y el riesgo de devaluación es realmente latente. De hecho, hay algunos que dicen que la única salida que tiene el gobierno para tratar de reordenar es hacer una devaluación. Y de hecho hay muchos, desde el oficialismo, y esto hay que decirlo, que le están pidiendo a Alberto Fernández que sea él el que en definitiva haga el ajuste a través de devaluación, para que el próximo gobierno, bueno, no se encuentre con esta grave decisión y dificultad de iniciar un gobierno a partir del 10 de diciembre, un nuevo gobierno con una devaluación del peso. Creo que todos le están pidiendo a Alberto Fernández que el último acto heroico que deba hacer su administración es que él sea el que lleve adelante una devaluación que permita reordenar y reacomodar un poco el panorama económico en Argentina. Pero quedan muchos meses todavía para que termine el gobierno de Alberto Fernández. El riesgo es muy alto, Carlos. Claro que sí. El punto de vista, el análisis, la opinión, el comentario de nuestro columnista Martín Zuleta en la Radio Libre FM 101.7. Gracias por estos minutos, Martín. Un abrazo, gracias a usted. Ahí estaba Martín Zuleta, ¿no? Bueno, muchos títulos también quedan sobre esto. Nosotros nos estamos despidiendo.